hablaba de derramar su Espíritu Santo, Él decía sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre hombres, tanto hombres como mujeres, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, decía. Señor, ha llegado el tiempo de una generación, Señor, que levanta una adoración, Señor, multigeneracional, Señor. Pedimos que levantes los niños de la generación en llamado y en fortaleza de tu Espíritu Santo, en unción de tu Espíritu Santo. Los jóvenes, Dios, Señor, los hombres, las mujeres, Señor, los ancianos, Señor, sean levantados en esta hora, Dios, Señor. Todos aquellos que entendemos, Señor, que tu Espíritu vendrá sobre nosotros, Señor. Se derramará, Dios, y que fluirá, Dios, en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu bendita promesa. Gracias, Señor, porque nuestros corazones creen, la esperan, Señor, y así será. Declará sobre tus generaciones, declará sobre los niños de la iglesia, sobre los jóvenes, declará aún sobre los que no aprendieron a hablar, Señor. Está descendiendo tu Espíritu Santo, así como Juan el Bautista te conoció, Señor Jesús, desde el vientre de su madre. Así, Señor, hay una descendencia de tu Espíritu, Señor. Desciende tu Espíritu, Dios, multigeneracionalmente, Señor, sobre niños, jóvenes, hombres, mujeres, de igual manera, Señor, como tú lo declaras en tu palabra. Sí, Señor. Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aún más fuerte. Espíritu Santo, Cuántas cosas que quiere hacer Dios. Él se está moviendo en medio de nosotros. Su Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Dice la palabra de Dios que en la creación el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y dice que lo que estaba desordenado se ordenó. ¿Cuántos creen esto? El Espíritu, cuando se mueve sobre algo, lo ordena, lo alinea según su voluntad y según su propósito. Dios está aquí y le damos tantas gracias a Dios. Recién sentí ahí en la silla de agradecer, porque hoy estuvo Eliseo Peñalba, ¿sí? Que tanto oramos, estuvo el nene, que Andrea ya pasó a una sala común, ¿sí? La bendecimos y como iglesia le mandamos un saludo fuerte. Dios contesta las oraciones, ¿sí? Y cuántas más oraciones contestadas. Empieza el mes de julio y empieza la bendición de Dios. Hoy a la mañana decía, la palabra de Dios dice que las bendiciones te perseguirán y dice que ni siquiera te vas a tener que dar vuelta para agarrarlas. Dice que las bendiciones te alcanzarán. Esa es la promesa. Yo declaro para mi vida que las bendiciones me alcanzan. Que no corres ninguna bendición. La bendición te corre a vos. La bendición te alcanza. Señor, lo declaramos para nuestras vidas. Señor, en este último semestre del año, Dios, declaramos bendiciones llegando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Saludás al que tenés adelante, al que tenés atrás. Deseale la bendición de Dios. Una reunión especial, bendecida. Cuántas cosas lindas que hace Dios, cuántas cosas nuevas. Hoy hablaba de que el título del mensaje se llama ser anfitriones de la presencia de Dios, ¿sí? ¿Cuántos quieren ser anfitriones? ¿Sí? Que en tu vida more la presencia de Dios, que en tu casa more la presencia de Dios, que donde te muevas esté la presencia de Dios. Vos lo invitás a Dios, ¿sí? Como anfitrión, a estar en tu casa, en tu vida.
Y dice la palabra de Dios, se encuentra en Segunda de Reyes 4, del 8 al 13. Hoy les decía, les voy a hablar de un lugar que se llama Sunem. ¿A cuántos les gusta viajar de ustedes? Ya están más caros los pasajes de avión, pero hagamos una cosa, hoy nos vamos a Sunem, ¿sí? Quedaba entre Galilea y Samaria, ¿sí? Sunem era un lugar, ¿sí? Ajustense los cinturones. Y vamos a estar partiendo para Sunem, una tierra bendita, una tierra donde había una mujer de Dios que entendió el propósito de Dios. Y Dios hoy nos quiere llevar a ese Sunem, ¿no? Ese lugar donde va a estar la bendición de Dios. Sunem significaba lugar de dos reposos. Ese era su nombre, lugar de dos reposos. Si en algún lado querés pasar las vacaciones, dos reposos, doblemente reposo, un descanso supremo, ¿no? Ese era Sunem. Y Sunem tenía una mujer de Dios que entendía, por eso, ¿cuántos conocen la historia de la Sunamita? Es la historia de la Sunamita, porque ella venía de Sunem. Antiguamente no se los conocía a las personas por un apellido, ¿sí? Vos y yo, si hubiésemos vivido en la antigüedad, seríamos Elisa Baraderense. Y vos serías del lugar donde naciste o donde te criaste, porque Jesús nació en Belén, pero era Jesús de Nazaret, porque se había criado en Nazaret. Esa era la costumbre, esa era de la tierra de donde venías. Acuérdense que María era Magdalena, quería decir de Magdala. El endemoniado era Gadareno, ¿sí? Todos eran descriptos, ¿sí? Por los nombres del lugar donde eran. Una vez estaba hablando con Nidia Cabrera, y ella estaba en Estados Unidos, y le digo, hola Nidia, ¿cómo estás? Soy Elisa de Varadero, ¿cómo te va? Y me dice, vos sos bien bíblica. Elisa de Varadero me dice, sos bien bíblica. Dice, como si fuera tu apellido. Así que si alguien te tuviese que nombrar hoy en la Biblia, ¿cómo te pondría? ¿Tu nombre y de qué? ¿De qué lugar sos? ¿Marplatense? ¿De qué lugar sos? ¿Sí? Porteño, quizás alguno se llamaría porteño. ¿De qué lugar sos? ¿Sí? Ese sería como tu apellido. Y esta mujer, por eso le dicen la Sunamita, porque ella era de Sunem. Y esa tierra, que se llamaba de doble reposo, era una tierra fértil que estaba como en la frontera entre Samaria y Galilea. Y estaba más del lado de Galilea, pero muy cerquita de la frontera, ¿no? Era una ciudad fronteriza. Vieron que las ciudades fronterizas tienen también mucho encanto, porque tienen como las dos culturas, las culturas de los dos lugares, a veces los dos idiomas, ¿sí? A veces se conjuga ahí algo muy, muy importante. Y bueno, este era un lugar de doble reposo, una tierra muy fértil. Y cuenta la Biblia que Eliseo pasaba de vez en cuando por ahí. Eliseo, el hombre de Dios, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, quien era el profeta, portaba la presencia de Dios. No era como ahora nosotros, que todos tenemos acceso a la presencia de Dios. En la antigüedad, el profeta era quien representaba a Dios en la tierra. Y pasaba por ahí y esta mujer lo invitó a comer. Ella y el marido lo invitaban a comer. Entonces, ¿quieren que vayamos a la historia? Vamos a Segunda de Reyes 4 y vamos a leer la historia. Y dice, cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy seguro de que este hombre que pasa de vez en cuando, es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle cama, mesa, una silla y una lámpara. Y allí tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Y cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi, dile, agradecemos tu amabilidad, tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomiende con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Hay otra versión que dice, yo habito en medio de mi pueblo. Mi familia me cuida bien. Ella se sentía bien en Sunem, en esa ciudad. Dice, ella contestó, no, mi familia me cuida bien.
Más tarde Eliseo le preguntó a Giesi y Eliseo le dijo, ¿qué podremos hacer por ella? Y Giesi descubrió que ella no tenía hijos. Es una historia tan cautivadora y la vamos a dejar ahí porque yo cada vez que empiezo a hacer una historia digo, no, esto va a ser muy largo. A veces se me hacen las partes 2. Para el domingo que viene quizás se me haga la parte 2. Pero fíjense que de vez en cuando dice que Eliseo pasaba por ahí y que ella lo invitó a comer. Y que la conversación con el marido fue, este es un hombre de Dios. Ella tenía un discernimiento especial, ella tenía la capacidad para descubrir cuando alguien portaba la presencia de Dios, cuando alguien estaba lleno de Dios. Esa era una capacidad que tenía esta mujer, que lograba identificar qué era lo que Dios estaba haciendo con esa persona o en ese lugar. Y se convirtió en una anfitriona de la presencia de Dios. Porque no solo lo invitó a comer, sino que llegó un momento que le dijo al marido, cada vez que pase, porque pasa de vez en cuando, dice la Biblia, se quedaba a comer. Pero ya que va a pasar, dice que se quede aquí. Y se esforzó realmente por prepararle un lugar, a como lo veía ella, la presencia de Dios, para que ya no solo la visite de vez en cuando, sino que cuando vaya permanezca. Y es una historia tan emotiva, tan emocionante, porque es una mujer que se animó a ir un poco más, a decirle, Señor, bienvenido sos a mi casa. Porque cuando Dios llega a una casa, bendice. Cuando Dios llega a una vida, bendice. Cuando Dios llega a una persona, a un trabajo, a un lugar donde te estás moviendo, bendice. La voluntad de Dios es bendecir esa tierra, ese lugar. Pero nosotros está identificar cuando Dios se está moviendo. Cuando Dios, como cantábamos recién, fluye y no frenarlo, no detenerlo, sino que redoblar, a veces digo, redoblar la apuesta y decirle, como se sentó ella, se sentó con su marido, quizás en la mesa, en los lugares, ahora vamos a ver, donde se hablan cosas importantes, y le dijo, nosotros arriba en el techo, podemos hacer, por eso se llamaban aposentos altos, porque eran edificados en el techo, podemos hacer de pared un aposento que contenga, ¿y qué era lo que tenía que tener? ¿Se acuerdan? Vamos a la Biblia, ¿qué era lo que tenía que tener? ¿Qué era lo que ella iba a poner? Iba a poner una cama, iba a poner una mesa, iba a poner una silla y iba a poner un candelero. 4 cosas. 4 cosas que estaban en ese lugar, para que el siervo de Dios, para que la presencia de Dios esté morando en su casa y en su vida. Una personalidad generosa y hospitalaria nos convierte en excelentes anfitriones de la presencia de Dios. ¿Cuántos aquí son anfitriones de casa de bendición? A ver, ¿cuántos son anfitriones de casa de bendición? ¿Cuántos disponen su casa de bendición? Cuando se abren esas casas, ¿sí? Y bendicen al barrio, bendicen tu vida, allí está la presencia de Dios, porque identificaste, porque viste, como lo hizo Obed-Edom. Cuando no se pudo trasladar el arca, dice que permaneció un tiempo, unos meses en la casa de Obed-Edom, pero Dios bendijo la casa de una manera que fue notorio para todos. La bendición de Dios estaba ahí. Esta personalidad generosa y hospitalaria, ¿no? Ayer hablaba con unos amigos, hoy en casa siempre tenemos que estar abiertos. Cuando Dios nos marca que tiene que venir gente, hoy nos está visitando, ahí se muere de la vergüenza. Mayerly es una amiga de Nachi de Misiones, de Aristóbulo del Valle, ¿sí? De Oberá, está estudiando en Oberá. Y también hay un matrimonio, no sé, no los alcanzo a ver, no sé si están Martín y Vanessa por acá, pero bueno, también ellos, allá están Martín y Vanessa, que también de Pilar. Y entonces es Dios el que nos hace, nos lleva, nos pone contactos divinos con personas, ¿sí? Ayer fuimos a comer con Martín y Vanessa y hablábamos de que también ellos, yo no lo había contado hoy, pero también ellos recibieron que había un matrimonio que se iba a estudiar a un seminario bíblico y tenía que permanecer 2 semanas. Y ellos abrieron su casa. Y hablábamos de la bendición que fue, inclusive de una nota que le dejaron, que sintieron que era una palabra para ellos precisa, porque ahí había pasado la presencia de Dios a través de su vida. El libro de Hebreos
dice esto, ¿sí? El libro de Hebreos 13:2, dice que a veces sin saber nosotros hospedamos ángeles, ¿sí? Pero no ángeles, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y no siempre quiere decir que el ángel es literalmente un ángel, una figura espiritual, sino muchas veces ángel es mensajero de Dios. Y esa nota que quizás les dejaron a ellos, esa nota era un mensaje de Dios, ¿sí? La persona que fue como un mensajero de Dios y estuvo en medio tuyo, en tu familia, estuvo con vos, es que de parte de Dios había un mensaje para tu vida. Y esto es lo que le pasó a la tsunamita. Ella tuvo la posibilidad de abrir su casa para que esa bendición llegara a ella. Y fíjense, porque hoy a la mañana y mientras leía acá, y esto se me había ocurrido mientras hablaba, y yo digo, el alto hizo una habitación, un aposento alto. Quizás el territorio, no sé cuánto mediría su terreno. Quizás, no sé, ¿por qué no hizo una habitación, un aposento al lado? Ella hizo un aposento alto, ¿sí? Porque quizás su terreno se había acabado. No sé cuántos metros cuadrados tendría, capaz que ella era del vecino lo que estaba acá o del vecino lo que estaba acá. Pero ella pensó, como yo decía hoy, como un arquitecto profesional. Vieron que los arquitectos encuentran lugares donde no hay. Donde no hay, ¿cuántos saben? Le decía que acá abajo hay cinco oficinas abajo de esas gradas, ¿no? Porque es la mirada de un arquitecto que encuentra algo, un lugar donde otro no hubiese encontrado lugar. Ella como una arquitecta de Dios, ¿sí? Diseñó que si no tenía lugar para extenderse hacia los costados, se iba a extender hacia arriba, edificando un aposento para el siervo de Dios. Y le puso una cama. La cama, recuerden ustedes que Sunem significaba lugar de doble descanso, ¿no? 2 lugares de reposo, lugar de 2 reposos, era un lugar de tierra fértil. La cama significaba un lugar de reposo, donde Dios, sí, porque figurativamente era el mensajero de Dios. Y era como que ella decía, bueno, Dios está en mi casa. El mensaje de Dios está en mi casa y en mi hogar. Un lugar para descansar, un lugar de intimidad. La mesa significaba provisión de Dios. En la mesa, durante la comida, nosotros nos reunimos y hablamos de temas muy importantes. Cuando no está el celular de por medio, hablamos de temas muy importantes. La mesa es un lugar de reunión, de encuentro. Y nosotros, yo le sumo, los argentinos ponemos el mate. Pues si va a haber un tema importante, decimos mate de por medio. Así nos pasa, ¿vieron? Cuando a veces tengo muchas cosas que hacer o decía, bueno, tenía que hacer valijas y un montón de cosas, digo, ¿por dónde empiezo? Empiezo por el mate, así me concentro. Y así la mesa es un lugar de temas importantes. Y seguramente esa mesa se la puso al profeta porque ella sabía que ahí iba a haber mensajes importantes para ella y para su esposo. Ella era una mujer importante. Fíjense que cuando ella dice, habito en medio de mi pueblo, ¿sí? Tengo todo, está todo bien, tengo todo lo que necesito. Eso quería decir que ella tenía contacto con el rey, contacto con las personas importantes, ¿sí? Cuando Elías se lo propuso, ella dijo, no lo preciso, no lo necesito, eso no era su necesidad. Esa no era lo que anhelaba su corazón porque eso lo tenía. Entonces ahí en la mesa es donde, como dijo Elías, ¿qué le hará falta? ¿Qué es lo que necesita? Y esa muchas veces es la pregunta de Dios cuando le damos espacio, cuando le damos lugar en nuestras vidas. Dios también, como Elías, se da cuenta que le damos lugar. Elías tenía ese agradecimiento y Dios se da cuenta cuando le damos lugar. Y yo me imagino a Dios diciendo, ¿qué necesita mi hija? ¿Qué necesita mi hijo? Esta pregunta que a veces ni ella quizás se lo hubiese hecho. Pero que Elías, el siervo de Dios, quien portaba el mensaje de Dios, sí lo había hecho. La tsunamita también le pone una silla, que era un lugar
para que Dios se estableciera, ¿sí? Recordemos que en ese momento la figura del profeta era la figura de Dios. Era un lugar para que Dios se estableciera. Un lugar en el que decía, esa silla significaba el gobierno de Dios. Le daba lugar. Antiguamente, cada vez que predicábamos, hacíamos un corazón donde uno puede recibir a Dios como su Señor y Salvador, pero ese corazón siempre tiene una silla, un trono, y podemos, aunque Dios sea nuestro Señor y nuestro Salvador, creamos y lo amemos, podemos en ese trono, en esa silla, seguir sentado y nuestro yo. ¿Sí? ¿Cuántos vieron esta figura alguna vez cuando les predicaron? Seguir sentado nuestro yo. Y en el corazón muchas cosas entregadas a Dios, pero en esa silla está nuestro yo sentado. Sin embargo, como cuando ella le dio la silla al profeta y le dio a Dios el gobierno sobre su vida, la permanencia de Dios, el establecimiento de Dios, quiere decir que en ese trono sacamos nuestro ego, nuestras cosas, nuestro yo, para darle lugar al señorío de Cristo. El Señor puede ser nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Pero también puede ser nuestro Salvador. Pero para que sea nuestro Señor, tiene que estar sentado en ese trono de nuestro corazón, en esa silla de nuestro corazón. Ella en esa habitación, en ese aposento, puso una silla. El candelero significaba luz y revelación de Dios, porque vendría sobre su vida revelación de Dios. Ella le dijo a su marido, para que cuando él venga, ella habló de propósito. Siempre en la Biblia cuando habla de un para qué, habla de propósito. Ella tenía un propósito, un para qué. Para que cuando él venga, y fíjense lo que dice, se quede con nosotros. Y fíjense cómo el Señor, cómo el Espíritu puede venir, pero distinto es que nosotros digamos, bueno, voy a ir un poquito más lejos para que cuando venga se quede, no se vaya. Porque también nosotros identificamos cuando el Espíritu Santo se mueve, viene a nuestras vidas, está haciendo algo, pero a veces puede pasar como el profeta, que comía y después seguía su camino, porque no tenía un lugar. Porque todavía ella no había edificado un lugar. Entonces ella le dice a su marido, para que cuando venga no solo pase, sino que se quede. Voy a preparar un lugar, vamos a preparar un lugar. Vamos a preparar un lugar. El Espíritu necesita que preparemos un lugar con cada una de esas cosas. Con una cama, con una silla, con una mesa, con un candelero, para darle espacio a que Él se revele, a que Él sea la luz. Primero lo invita a comer, pero después va más allá. Y así es nuestra vida de fe. Primero nos encontramos con Dios, lo conocemos y es nuestro primer tiempo, ¿no? De ese primer amor con Dios que tenemos, ¿no? Pero es en el momento que Él viene a comer a nuestras vidas. Pero en algún momento también nosotros dijimos, tengo que hacer algo más para que no solo pase, para que no solo esté de paso Dios en mi vida, sino que se quede. Entonces ella dijo, para que venga y se quede. Primero lo invita a comer, pero después le pide que se quede y que permanezca, que duerma en ese lugar y que esté y que habite en ese lugar. No sé cuántos me están entendiendo, cuántos quieren esto, que Dios habite, no solo que pase. No solo que pase una vez, un rato, no solo que tengamos una experiencia, sino que habite y se quede. Hay que hacer un aposento, hay que levantar paredes, hay que levantar un lugar para que el Señor se quede, y eso es un trabajo de nuestro corazón. Hay que poner una cama, hay que poner una silla, hay que poner una mesa, hay que poner un candelero. No solo que pase de vez en cuando, la Biblia dice pasaba de vez en cuando, pero Eliseo empezó a tener otra sensación, la sensación de que tenía un lugar para quedarse. Dios tiene en tu vida, en mi vida, esa sensación de que puede estar, de que puede permanecer, de que puede quedarse. No solo ir, comer y seguir, sino quedarse, permanecer. Porque en tu casa, en tu vida, hay una habitación preparada para Él. La reflexión es que el lugar que se prepara para Dios en el exterior, lo que le pasaba a ella, el lugar que preparo a Dios en el exterior, comienza verdaderamente en mi interior, anhelando que Dios se quede. Como esos dos hombres
En el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús había resucitado, dice que había un camino de 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. 2 hombres caminaban y Jesús resucita y va hablando con ellos y ellos no conocen que es Jesús. No se dan cuenta, pero estaban tan bien con él, lo que se sentían era bien, que le dice, le rogaron que se quede con ellos. Y fue allí cuando Jesús se quedó en ese lugar, sentados en la mesa, él partió el pan y dice que ellos lo vieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Se dieron cuenta, pero lo que sucedió con estos hombres, más allá que estaban desilusionados, porque dice que en su conversación era de desilusión, porque al mismo Jesús le decían, y sí, él que nos iba a salvar y ahora murió, y Jesús decía, no se estaban dando cuenta hasta que caminaban con él. Pero hasta que lo invitaron, le rogaron que se quede. Y hay un paso más, hay un paso que es definitivo. No solo es caminar un rato con Jesús en el camino externo, sino rogarle que se quede. Hace la diferencia de esta revelación. Cuando él partió el pan, se dieron cuenta que era Cristo mismo estando con ellos. Lo que comienza en el exterior, en realidad, lo que se prepara desde el exterior comienza verdaderamente en el interior. Así como Eliseo valoró el lugar, Dios valora también el espacio que le hacemos en nuestras vidas. Y Dios también se pregunta, ¿qué podemos hacer por él o por ella? ¿Qué podemos hacer? Me imagino que ahí se ve la Trinidad, ¿no? Cuando dice el libro de Isaías, ¿quién irá por nosotros? Hablaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Qué podemos hacer por ella? La tsunamita era una mujer, una persona que tenía fe. Una persona de fe se convierte en sabia. Sabia para pensar y para planificar. Planificaba grandes ideas. Sabia para hablar. No pidió lo que no necesitaba. Cuando Eliseo le ofreció lo del rey, no, ella eso no lo necesitaba. Sabia para hablar. Sabia para actuar, porque la actuación significaba que accionó y que tuvo que edificar. ¿Cuántos de nosotros, y dígame si sí o no, los que pasaron por el proceso de edificación saben que es molesto? El proceso de edificación tiene polvillo, tiene la compra de materiales, tiene el coordinar horarios de albañiles. El proceso de edificación es un proceso que hay que estar. Después te gusta cómo queda. Después es un lugar más, es una habitación más, una comodidad más, pero el proceso hay que pasarlo. Ella actuó pasando por el proceso de edificar, edificó. Y por último, ella obedeció porque entendió, era una persona sensible a la voz de Dios y a lo que Dios quería hacer. Te invito en esta noche a ponerte de pie, mientras también disponemos nuestro corazón. Te voy a invitar a Raquel, a Fernando, que estén pasando, así nos acompañan con la cena del Señor, pero quiero decirte un versículo que sale del corazón de Dios en Éxodo 25:8. Dios mismo dice, yo habitaré entre los hijos de Israel. Es una promesa de Dios que si le haces un lugar, si le haces un aposento, Él va a habitar. Es una promesa de Dios. Yo habitaré entre ustedes, decía 2 Corintios 6:16. Yo habitaré entre ustedes. Acá vemos firmemente el deseo de Dios de no solo pasar, sino habitar en medio de nuestras vidas. De no solo pasar por momentos, sino quedarse y habitar cuando encuentra un aposento. El estilo de vida de adoración transforma todo ambiente espiritual. La vida de esta mujer cambió completamente. Cambió completamente. Porque Dios contesta su deseo de tener un hijo. El estilo de vida de adoración transforma el espiritual, el ambiente espiritual. David preparó un lugar para el arca de Dios. Y fíjense lo que hizo David. Levantó, en donde estaba el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, levantó un lugar especial para ella. Esto está en 1 Crónicas 16:1. David contrató músicos para que adoraran las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que la presencia de Dios estuviese allí. David contrató músicos, la tsunamita edificó un aposento, ¿sí? La gente del camino de Emaús lo invitó, le rogó que se quedase con ellos. Algo tenemos que hacer nosotros también para darle ese espacio a Dios, para que Él también sepa que es bienvenido
en medio de nosotros. Hay un espacio que se está abriendo. La determinación y la perseverancia para aprender cada vez más de esta mujer hicieron que ella se convierta en excelente anfitriona de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser anfitriones de la presencia de Dios? Te invito a preparar tu corazón en esta noche. No solo para que Dios pase, sino para que permanezca y para que se quede. Levanta tus manos al cielo y decirle: Señor, quizás hay alguno de ustedes que solo el Señor pasó a comer varias veces pasó por tu vida a comer. Pero es el tiempo de empezar el proceso de la edificación, porque Él quiere permanecer. Es el tiempo de poner esa mesa en donde vas a hablar los temas importantes con Él. Es el tiempo de poner esa cama, de ese momento de intimidad con Dios, de ese momento de reposo, de entrar en el descanso de Dios. Es el momento de poner esa silla en donde el gobierno de Dios se establece sobre tu vida. Es el momento donde ese candelero va a iluminar con revelación tu futuro y tu destino. Es el momento de hacerle un aposento a Dios, hacerle un lugar a Dios. En esta noche Dios te desafía porque está diciendo que no solo quiero comer de vez en cuando, quiero habitar, yo habitaré en medio de ustedes, yo seré su Dios, dice Él. Esta es su voluntad. Él quiere habitar en medio de tu vida. Levanta tus manos al cielo y construyamos juntos ese aposento alto, ese aposento para que Él habite. Construyamos un aposento nuevo, grande, para que la presencia de Dios esté junto con nosotros. Espíritu Santo, fluye, fluye.